maestro en ciencia criminalística, tiene una especialidad en investigación criminal en la Universidad Complutense de Madrid, España, y es egresado del doctorado en salud pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene amplia experiencia como inspector de DIGEMIT, también ejerce la docencia en la Universidad de las Peruanas, en posgrado de la Universidad Norbert Wiener, es consultor OPS en análisis situacional preliminar del contrabando, comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en el Perú. Tiene amplia experiencia en artículos publicados también. Doctor, le cedo la sala. Un abrazo a la distancia y nuevamente muchas gracias. Puede empezar con la ponencia. Estimados amigos y futuros colegas, muchas gracias. Es para mí un gusto volver a encontrarnos y poder hablar respecto a esta problemática que tiene el Perú. Vamos a ir viendo algunos detalles en el transcurso de estos minutos. Gracias, doctora Adela, por esa presentación. Voy a permitirme compartir la pantalla y ustedes me confirman si la ven, por favor. ¿Me confirman si están viendo? Sí, profesor. Sí se observa. Sí, profesor. Genial. Genial, entonces voy a agrandar para poder ver con más claridad, ¿sí? Si por ahí escuchan en el fondo una moto, me disculpo porque estoy cerca de una avenida y a veces pasan como locos los motorizados. Bien, entonces vamos a iniciar. El tema es fiscalización sanitaria. Voy a contarles un poco lo que hago en DIGEMIT y qué sucede con droguerías, qué sucede con establecimientos farmacéuticos en general cuando no cumplen con la normativa sanitaria. ¿Sí? Entonces, está presentando un mercado negro, una parte informal que a veces desconocemos. Y obviamente es, pues, ya es conocida porque se supone que es informal, es ilícita. Pónganse a pensar en el tráfico ilícito de drogas. Nadie te dice dónde está la droga, porque si te dicen, obviamente estarían prácticamente acusándose y estarían presos probablemente. Entonces, lo mismo sucede con el mercado negro de medicamentos. Es importante la fiscalización sanitaria. Seguramente ustedes saben que hay una parte de la autoridad sanitaria que se encarga de registrar medicamentos, controlar, de dar las buenas prácticas, de hacer las autorizaciones sanitarias de funcionamiento y todo lo legal, todo lo formal. Pero también hay un área que se encarga de fiscalizar no solamente lo que es formal, sino que también lo que es informal, lo que está oculto, lo que puede dañar a la población si es que no se toman las medidas necesarias. ¿Ya? Entonces, dicha la introducción, permítanme tocar este tema importante. Aquí hay algunos detalles que OMS como autoridad, digamos, de referencia a nivel mundial, considera. Entonces, pueden haber productos de baja calidad, ¿ya? O sea, un medicamento que ha salido en el con calidad que no cumple. Digamos, tiene un exceso de microorganismos, pone que por dar un ejemplo, un ibuprofeno que te va a curar, digamos, el dolor o la fiebre, debería estar limpio, pues, de patógenos. Pero resulta que le hemos encontrado una salmonela en ese medicamento. Entonces, obviamente, no cumple, pues, ¿verdad? También puede haber uno que no está registrado. Lo ha fabricado la droguería X Pharma y no lo ha registrado ante la autoridad, pero lo está comercializando. Entonces, obviamente, también es sancionada porque recordemos que en el Perú no se pueden comercializar medicamentos que no tengan registro sanitario, ¿sí? Pero también puede haber un tercer escenario según la OMS. Ahora vamos a ver lo que dice el Perú, porque la OMS nos da directivas y el Perú es soberano y entonces toma la rienda, ¿no? De acuerdo a nuestra normatividad. Entonces, pueden haber productos falsos, pero en la definición de falsificado, aquí ya hay dolo, ya hay intención, no solamente de una marca,
pensando que con el prestigio de esa marca uno se va a recuperar, sino que además le pueden haber quitado el ingrediente activo, probablemente la fabricación no ha sido la más óptima, o pueden haber utilizado una muestra médica y la han colocado, ¿no?, dentro de un envase original para hacer creer que es el producto como tal, cuando la dosis obviamente va a ser mucho menor del original. Y entonces copian los mismos colores, copian las mismas grafías, incluso los lotes, las fechas de vencimiento, entonces detalles que ya se hacen de manera intencional. Entonces, en el Perú, esto es penado, ¿sí? Entonces, OMS nos da un panorama de lo que significa. Entonces, aquí vemos una mano, bueno, un guante sucio, pero no es porque necesariamente esté sucio como tal, sino que este guante manchado está justamente representando la ilegalidad, ¿sí? Si se dan cuenta, ambos guantes, bueno, la diferencia de los guantes es clarísima, más bien la diferencia entre los envases es mínima, ¿verdad? Ligeramente el original tiene aquí, ¿no?, un color caramelo y acá nos está todo tupido, pero de ahí casi todo es idéntico. Entonces, para los ojos del paciente es muy complicado poder determinar cuál es falso y cuál es original. Entonces, si vas a una botica, lo primero que vas a hacer es mostrar tu receta. Bueno, ese es en el mejor escenario, ¿sí? Sabemos que la gente va y se automedica y encuentra un aliado estratégico en la botica que le dice, no te preocupes, acá te voy a curar de todo. Y a veces esa persona no tiene las competencias necesarias. Hace poco ha sido el día del técnico en farmacia, pero el técnico en farmacia, mm, sin desmerecerlo, no puede dispensar. El acto farmacéutico de dispensar es justamente del profesional químico farmacéutico, y lo dice la norma, ¿sí? Ni el médico, ni el odontólogo, es solo para el farmacéutico. Entonces, los técnicos en farmacia no lo pueden hacer, así como el médico, como el químico farmacéutico no puede prescribir, ¿verdad? El químico farmacéutico no diagnostica, por ejemplo, un cáncer, porque no es su labor, es para ello está el ICO. Entonces, cada uno tiene sus labores plenamente. Obviamente, todo lo indica y el otro puede tener lo que sea, textualmente, lo que sea. Hemos encontrado hasta pesticidas, cemento, cal, así de canto falso. ¿Sí? Seguimos. Entonces, ¿pero qué dice la autoridad peruana? La autoridad peruana tiene algunas definiciones que hacen posible que la fiscalización pueda continuar. Entonces, un medicamento falsificado es este que está deliberadamente fabricado. O sea, hay intención, hay dolo. Yo sé que este producto se va a parecer mucho al de marca, ¿ya? Para no usar medicamentos, voy a usar de repente, no sé, un vehículo, ¿ya? Un Volkswagen. Entonces, yo estoy fabricando un Volkswagen en mi casa, ¿no?, tratando de imitar lo más que se pueda al Volkswagen original. ¿Y por qué no uso algún producto? Porque no estaría bien que utilice la marca que ha ganado, digamos, su prestigio, y por ahí alguien escucha y dice, oye, el profesor en la clase dijo el medicamento X. Y si bien a veces hemos encontrado falsificaciones de esos productos X, se podría malentender y alguien por ahí dice, oye, los productos X son falsos, y no necesariamente es así. Por eso voy a usar el Volkswagen. Es un vehículo que tiene mucha trayectoria, ¿no? Pertenece a la casa matriz de Audi, pero hay gente que quiere ganar igual, pero no tiene la tecnología que tiene Volkswagen y entonces lo fabrica en su garage, lo fabrica en malas condiciones, no pasa control de calidad, no hace estos controles para ver si realmente es bueno o es, digamos,
tan eficiente a la hora de chocar, por ejemplo, o al momento de las curvas, ¿sí? Ahorra gasolina. Entonces, detalles que la Volkswagen probablemente sí hace, pero el inescrupuloso no. Pero lo maquilla tan bonito que a los ojos pareciera un Volkswagen cuando no es necesariamente, ¿ya? Entonces, ese es un falso. Y un contaminado es el que tiene parásitos, microorganismos, o sea, te vas a la avenida Aviación y encuentras a Hierba Santa ahí que te ofrece Prostasan, te ofrece Cardiosan, Hepatosan, Riñosan, así, esos nombres que te digo son verdaderos. Y los puedo decir abiertamente porque todos son falsos, ni siquiera pasan el control microbiológico. Y sabe Dios qué tipo de alcohol echarán, porque se supone para hacer una extracción hidroalcohólica uno utiliza alcohol, pero el medicamento no puede tener, ¿no?, una concentración de alcohol como si fuese pues un whisky. Se supone que es un medicamento, ¿verdad? Entonces, se los comento porque de estos hay en el mercado y la gente por desconocimiento compra, ¿sí? Ahora, los adulterados son los que, por ejemplo, no tiene registro sanitario y le coloco el registro sanitario de otro producto, haciendo creer que sí tiene. O le pongo la fecha de vencimiento que no corresponde, o el número de lote de otro producto, ¿ya? Entonces, hago una modificación adrede para que mi producto parezca de marca, parezca bueno y la gente lo pueda comprar. Y el mal estado de conservación, esos son medicamentos que están en el suelo, que están en pésimas condiciones de almacenamiento, llenos de polvo. Y uno diría, pero no pasa nada, pues agarro, lo limpio y ya está. Pero recuerden la estabilidad. Todos los medicamentos, cuando se presentan, cuando postulan para obtener un registro sanitario, tienen que haber pasado por los estudios de calidad, ¿ya? Y dentro de los de calidad están los estudios de estabilidad. Entonces, exponerlos a climas húmedos, a temperaturas altas, degradan el producto, ¿ya? Un ejemplo clásico de esta degradación es la aspirina, bueno, el ácido acetil salicílico, que es el principio activo de la aspirina, por dar un nombre conocido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si a esta aspirina nosotros la ponemos a altas temperaturas o las exponemos a humedad extrema? Podría desacetilarse y entonces ya no va a ser ácido acetil salicílico, sino se va a transformar en ácido salicílico. Y ácido salicílico nadie consume por vía oral porque no podría dañar, podría lesionar el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, eso como ejemplo, ¿ya? Entonces, eso significa mal estado de conservación. El producto puede transformarse o se puede degradar en sustancias que ni siquiera conocemos. Y como no conocemos, ¿qué tal una persona es alérgica a ese producto? O simplemente es diabético, ya por dar un ejemplo extremo, es diabético y el producto se ha degradado, entonces ya no cumple con la eficacia terapéutica y ese paciente puede tener un coma. Ya no vayamos a la diabetes, vayamos a la hipertensión. Si ese producto estuvo mal conservado, no tiene efecto. No, pero lo he molido y le he puesto debajo de mi lengua, sí, pero no tiene efecto, pues se ha degradado, ya no es captopril, ya no es nifedipino, es otra cosa. No hace efecto y la persona tiene, ¿no?, una crisis hipertensiva. O un antiparkinsoniano. Entonces se dan cuenta la importancia de conservar adecuadamente los medicamentos. Por eso que existen las buenas prácticas de almacenamiento, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Acá decimos, ¿es un veneno disfrazado? Claro. No te cura, empeora tu estado. Hay antibióticos que son falsificados. Claro, ese es el colmo. Uno realmente siente indignación cuando hay un inescrupuloso que falsifica biológicos, que falsifica productos para el cáncer, que falsifica antibióticos. O sea, realmente nada debe ser falsificado, ¿sí? Pero digamos que un antiinflamatorio no dañaría mucho a una persona, pero sí pues un antibiótico,
¿no? Un medicamento para enfermedades no transmisibles, para enfermedades huérfanas, para cáncer. Entonces, como repito, hay dolo, hay mala intención, ¿sí? Y entonces, estas cosas que les menciono las hemos encontrado en las fachadas de droguerías. O sea, ¿por qué digo fachada? Porque funciona como droguería, pero no la es, porque no tiene autorización sanitaria de funcionamiento. Por eso digo, les mencionaba, en un garage, en un patio trasero, en un sótano, ¿no? En un departamento. Una vez hemos encontrado una señora, toda una familia, ¿sí? Era una fábrica, una pequeña fábrica familiar, ¿no? En las habitaciones, unos empacaban, en la otra habitación ponían los insertos, en la otra le ponían los stickers, y así, era una pequeña planta el departamento, ¿no? Y en los cuartos estaban los medicamentos, o sea, como no es un departamento es pequeño, todos los productos estaban entre la sala y las habitaciones. O sea, esa gente dormía con los medicamentos ¿no? Al costado de su cama. Y bueno, el problema es que los daños pueden ser irreversibles. Un biológico o un producto para el cáncer que no funcione podría causarle la muerte al paciente. Ya no lo regresas de ahí, lamentablemente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que se puede perder la confianza. Yo tengo esta marca reconocida que nunca me ha fallado y ahora me falló, ahora no me hace efecto. Entonces la gente no va a pensar en que el producto es falso. Lo primero que hace la persona es, ese médico es malo. Y eso que le he pagado la consulta cara, que me he ido a la clínica internacional, a la clínica Delgado y a todas las clínicas, dicen, oye, ¿qué ha pasado? Ha bajado su calidad. Pero no es el profesional, es el lugar donde compraste el producto. ¿Sí? Entonces, ese detalle la gente no lo sabe. Pero gracias a ustedes, 145 participantes, lo multiplicamos por 7 porque usamos esa regla estadística, ¿no? Si uno le dice a otra persona y a esta persona le gusta, 7 más se van a enterar. Entonces, miren a cuánta gente vamos a llegar ahora y le vamos a decir, cuando compres medicamentos, ¿dónde tienes que ir? A la farmacia o a la botica con tu receta médica. No te automediques. ¿Y por quién tienes que preguntar? Por el químico farmacéutico. Pero si nunca está el químico farmacéutico, entonces no compres nada, pues. Cuando vas al odontólogo y no está el odontólogo, ¿alguien te cura el diente? Nadie. Tienes que esperar a que llegue el odontólogo. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con el farmacéutico? ¿Por qué no esperamos que llegue el farmacéutico para que nos atienda? El farmacéutico es una garantía de que lo que están comercializando en esa botica o en esa farmacia es legal. ¿Por qué? Porque si no el farmacéutico estuviese poniendo en tela de juicio su profesionalismo y su título inclusive, porque podría ser sancionado por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Entonces, de alguna manera, esto nos podría, ¿no? Dar una certeza de que lo que se vende es bueno. Aunque hemos encontrado también gente que tenía medicamentos que no cumplían con la normativa. Han levantado la manito, los escuchamos. Kluber, Buenas noches, profesor. Quería hacerle una consulta de una experiencia. Cuando yo trabajaba en un almacén de medicamentos, o sea, de un hospital, en cierta oportunidad ingresaron reactivos de laboratorio. Estaban intentando ingresar reactivos del laboratorio que tenían la fecha próxima a vencerse. No estaba vencido, pero tenía fecha próxima y se le rechazó. Al día siguiente trajeron el mismo medicamento con una etiqueta, reetiquetado, porque una cosa es la etiqueta original y otra cosa se ve que lo han hecho en una impresora, y lo han pegado. ¿Eso constituye delito, dolo? ¿Qué se está eh, cometiendo ahí? Gracias. gracias por tu comentario, doctor Kluber. Acá decimos producto adulterado.
cuya composición, especificaciones, características, registro sanitario ha sido modificado a propósito para ocultar información. Entonces es un dispositivo o producto adulterado. O sea, el ¿Sí? producto era original, lo que habían hecho es cambiarle la fecha de, o sea, el mismo lote, lo reetiquetaron, el mismo producto, su producto de ellos. Por ejemplo, las reglas dicen, si tú tienes que internar máximo 6 meses para que se venza, su producto se vencía en 3 meses. El producto era el mismo, era original, era todo, sino que cambiaron de etiqueta con una fecha más larga. Por eso le pregunto si eso es delito, es dolo, o sea, en qué consiste Ya, ese acto. en el Perú sería un producto adulterado, ¿sí? Sin embargo, en el Código Penal se contempla delito solo los productos vencidos o productos falsos, ¿sí? Entonces, sería un proceso administrativo, pero claro, esta situación induce a que mañana más tarde ese almacén pudiera tener reactivos vencidos. Porque si uno le quita la etiqueta, probablemente de acá a unos 4 meses, en el hipotético de lo que usted menciona, entonces diría, oye, pero este ya venció el mes pasado, ¿sí? Pero tenía una etiqueta encima que decía que tenía una fecha de vencimiento más larga. Entonces, el producto o ese reactivo probablemente ya no tenga la misma eficacia o nos dé falsos positivos o falsos negativos. De ahí la importancia de que el farmacéutico reciba el medicamento, el producto sanitario o el dispositivo médico, haga el análisis organoléptico como corresponde y cuando hay una sobreetiqueta o cuando hay algo que organolépticamente no corresponde, no lo reciba. Se cierre y no reciba y punto. De ahí la importancia de tener a un farmacéutico en los establecimientos farmacéuticos. Entonces, el químico farmacéutico, como decía, es una garantía de que todo lo que está en ese establecimiento es bueno, es de calidad. Ahora, sí hay inescrupulosos, como también hay otros profesionales que son buenos y malos, pero de alguna manera nos garantiza de que las cosas van bien, van bien, ¿sí? No sé si alguien más levantó la manito y creo que se desanimó. Vamos a ir explicando algunos detalles más adelante, ¿sí? Sé que hay vacíos legales, de hecho los hay, ¿sí? Pero Sí, justamente doctor, buenas el noches. farmacéutico está ahí, ¿no? Para tratar de cuidar esos detalles. Alex, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Mi consulta era sobre lo que es la función del químico farmacéutico, ¿no? Que está en una oficina farmacéutica. Como usted menciona, solamente el químico farmacéutico tiene que dispensar en un establecimiento farmacéutico, no el técnico. Pero en caso, cuando yo me acerco varias veces a las cadenas, como mi farma, valga la redundancia, a cualquier cadena, a veces no está el químico presente. ¿Cómo hace Digemi, ya que usted menciona que también trabaja en Digemi, cómo hace Digemi para poder sancionar a esas empresas grandes? Porque yo veo más que nada, y estoy ¿cómo se llama?, en una página de Digemi, donde paran sancionando, pero yo veo mayormente todo son a las empresas pequeñas, a las boticas pequeñas, ¿no? Que no está el químico farmacéutico, no le dejaron ingresar o encontrar medicamentos como se está mencionando este falsificado, pero cuando se trata de dispensar un medicamento que tiene que estar el químico farmacéutico, en las cadenas no están presentes perennemente. ¿Cómo se está haciendo eso? Esa era mi pregunta. Gracias. Muy bien, Alex. Seguramente estás siguiendo la página del Contrafalme, a la cual también pertenezco, y justo esas publicaciones las hacemos en el equipo. Y si te das cuenta, en Tacna hubo ya el cierre de Incafarma, o sea que estas intervenciones se hacen al azar. Ahora, recordemos, punto importante, la autoridad sanitaria es Digemid, pero Digemid no puede estar pues en todos lados. Tiene a sus aliados. ¿Cuáles son sus aliados? Las DIRIS y las DIRESAS o las JERESAS a nivel nacional. Entonces, ¿a quién le corresponde hacer las intervenciones a las farmacias o boticas? A las DIRIS, a las DIRESAS y a las JERESAS. ¿A quién le corresponde droguerías y laboratorios? A DIGEMI. ¿Sí? Entonces hay ahí una marcada, digamos, planificación de actividades, ¿ya? Se encargan de farmacias y boticas, las DIRIS y las DIRESAS. Y las JERESAS.
y se encargan de droguerías y laboratorios, DIGEMIT, la autoridad sanitaria, para que nosotros podamos acompañarlos a ellos en algunos operativos, sí se hace. Pero digamos, la responsabilidad es de las DIRIS en Lima, de las DIRESAS, GERESAS o DISAS a nivel nacional, ¿sí? Así funciona digamos, el trabajo que hace la autoridad sanitaria a nivel nacional. Entonces, si bien no vemos de repente en las portadas que se haya cerrado una parte de las cadenas, no significa que no suceda, ¿sí? Se cierran cuando faltan a la norma, porque la norma es una sola y cuando llueve moja a todos, ¿verdad? Entonces sucede lo mismo, ¿sí? Ahora, la autoridad sanitaria a nivel nacional no tiene 150 inspectores por equipo, pues. Entonces no podemos, quisiéramos, pero no podemos atacar a todas las farmacias o boticas y de todas las cadenas y en todo el Perú. La geografía en el Perú es muy complicada, ¿sí? Tenemos 8 pisos altitudinales. ¿Ya? Y solo en Lima es complicado, en las provincias es más complicado todavía. Entonces, por eso tenemos a nuestros aliados. ¿Quién es nuestro aliado? La población que puede denunciar. Esa botica de la esquina de mi barrio acaba de abrirse y no tiene director técnico, ni siquiera tiene autorización sanitaria de funcionamiento. Y la pregunta del millón es, ¿por qué le compro a esa botica que es informal? La gente le compra porque no sabe que es informal. Yo me pregunto, si tú ves un comedor o un restaurante nuevo en tu casa o cerca de tu casa, ¿acaso te vas a la cocina para ver si hay excretas de ratón? Asumes que la municipalidad ha hecho su trabajo y comes tranquilo porque piensas que todo está ok. Así como hay personas que ven a la tía Veneno en la esquina vendiendo comida y le compran, sabiendo que ese aceite está guardado con acroleína, coge el dinero y con esa misma mano te parte el sándwich y la gente le compra ahí. Entonces depende ya mucho de la persona. No es solamente la autoridad sanitaria, que sí hace su trabajo, pero que lo que quisiera hacerlo de manera excelente, sí, pero a veces la logística no te alcanza. Pero también depende mucho de la persona. El peruano por lo general no cuida su salud. Tiene que estar muriendo para ir al hospital. Cuando la norma, ¿qué dice? ¿Qué dice OMS? Vida, hábitos saludables. Porque a nadie ahora podría decir estoy recontra sano, ¿no? Justo en el doctorado nos preguntaban, señor, ¿quién de ustedes está sano? ¿No? Y uno creía que estaba sano, levantaba la mano, ¿no? Y incluso me acuerdo que el doctor decía, doctor, ¿usted cómo dice que está sano si usa lentes? Si usted está sano, no debería usar lentes, pues. O sea, tiene una enfermedad de base, pero no lo incapacita. Y por eso usa lentes, en mi caso, ¿no? Entonces nos hemos hecho un examen de colesterol, siquiera sabemos nuestro índice de masa corporal para saber si estamos normosómicos, ¿no? O sea, nos hemos hecho un examen de sangre, un parasitológico, entonces no, pues, un psicológico menos, entonces o sea, no nos cuidamos y encima nos automedicamos. ¿Y qué pasa? Que encuentras al aliado estratégico en la botica, pues. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Cuidarnos. Uno, dormir bien, hacer ejercicio, comer sano, lo más que se pueda, pero eso el peruano, ustedes lo saben porque son futuros profesionales, pero el peruano promedio no lo sabe. Entonces también, así como nos vamos al restaurante que abrió a la esquina de la casa, nos vamos a la botica que abrió y pensamos que hay una persona proba que nos va a decir qué es bueno y qué es malo. Pero ese señor a veces ni siquiera es técnico en farmacia. Hemos encontrado gente que ni siquiera tiene quinto secundaria. Había gente que vendía fierros y ahora vende medicamentos porque cree que es más rentable. Y entonces es rentable porque la gente le pide. Y, inclusive me acuerdo que decían, pero ¿por qué se van a llevar al doctor preso? Señor, estaba vendiendo medicamentos falsos. Estaba vendiendo medicamentos. Me decían, no, pero si ese doctor es bueno. Doctor, nada, no tenía ni quinto secundaria, pero la población alrededor le decía doctor. Así estamos en el Perú.
porque no cuidamos nuestra salud. Y cuando aprendemos algo, tampoco lo replicamos. Recuerda que el profesional es promotor de la salud nato. No solamente somos investigadores natos, sino también somos promotores de la salud, porque somos profesionales de la salud. Y le tenemos que decir a la gente esto, ¿sí? Porque pasa, este veneno disfrazado puede matar a nuestros seres queridos. De repente, no, pues aquí, quizás a tu familia en Junín, en Piura, ¿no? O de repente a tu futuro esposo, a tu futura enamorada. Le puede caer a cualquiera. Justo en nuestro fiscal, un fiscal con el que trabajamos, le tuvo que pasar a un familiar de él para que se sensibilice. Él decía, pero no, ¿dónde está el muerto, señores? Por gusto, ustedes hacen tanta bulla. ¿Por qué quieren modificar el código penal? Pero cuando le pasó a su familiar, vino y él fue uno de los promotores para que el Código Penal se pueda modificar. Y de hecho se modificó en el 2010 y 2011 y ahora tenemos la pena privativa de la libertad para que él falsifica, para que el que falsifica medicamentos y para la persona que vende medicamentos vencidos. Era prudente ¿no? Ir sumando, por ejemplo, a los que no tienen registro sanitario, a estos vivos que le cambian, ¿no? Le ponen una etiqueta o le cambian la caja y le ponen una fecha de vencimiento más larga, también hubiera sido genial. Pero para modificar el Código Penal es complicado porque tienes que hablar, o sea, tienes que ir al nivel del Congreso para poder hacer estas modificaciones. Menos mal se logró por lo menos dos aspectos. Ahora, sé que falta, y esperemos que a futuro tengamos también, ¿no? Este tipo de modificaciones. ¿Dónde se esconde esta medicina? Como podemos ver, en cualquier lugar. Entonces, yo, ¿cómo le compro a un ambulante medicamentos? ¿Cómo la gente le compra a los mochileros en emancipación? ¿Saben por qué les compra? Por el precio, pues. La gente quiere bueno, bonito y barato. ¿Pero dónde? En el lugar equivocado. Yo me pregunto, vamos a ir a una ferretería a pedirle, señor, ¿me da medio kilo de carne? Es imposible, es ferretería. Entonces, ¿cómo la población puede ir a comprar medicamentos en la internet? ¿Cómo compra medicamentos en las ferias, en los ambulantes? ¿Cómo la gente se va al mercado central de Lima y compra cannabis cuando sabemos que es cualquier cosa? En el mejor escenario será aceite de oliva y eso si tiene suerte. Porque ahora incluso hay cannabis repotenciado con cocaína. Y también hay parches de cannabis, cuando eso no ha sido autorizado para nada. Entonces, detalles que a veces olvidamos, ¿sí? Entonces, dice acá, de dudosa procedencia. Vamos, revisamos. Hace poco hemos encontrado el título de un colega en un cerrito ahí por Santa Clara, y de pronto revisamos si realmente este señor pues es el director técnico de ese lugar, y no aparece registrado. Sin embargo, le han puesto el título. Alguien por ahí encontró el título en la red, lo imprimió y lo colocó como si fuese su director técnico. Y este señor no sabía, oye, pues no, yo estoy siendo director técnico de una droguería en otro distrito. Él trabaja ahí todos los días, pero aparece como que está en otro lugar, pero o sea, aparece de manera informal, porque en los registros de directores técnicos, él sí está correctamente registrado en la droguería. Pero sin embargo, su título se exhibe en una botica informal que no tiene autorización sanitaria de funcionamiento. Entonces, obviamente hemos cerrado ese establecimiento, pues era lo lógico, ¿no? No lo íbamos a premiar. Doctor Ronda, lo escuchamos. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Aprovechando esa parte que usted señala de, en este caso, una botica que indica, ¿no? Tener un DT cuando en realidad solamente ostenta un título que prácticamente está usurpando una función, ¿no? O sea, puede ser también tipificado como un delito. Y también yéndonos al punto que hace un momento comentó mi compañero Alex, eh, lo mismo sucede, doctor, en las grandes cadenas, ¿no? En este caso, valga la redundancia de mencionar Cafarma, Mifarma, BTL, tienen, en este caso, técnicos en farmacia que expenden
que no son técnicos en farmacia, ¿no? Sino son, y eso no es nada oculto, es algo muy conocido por todos los que inician su carrera como técnico en farmacia, ¿no? Que inician en cadenas, tales las que mencioné. Entonces, no tienen esa carrera, no tienen la carrera, algunos son afines a otras carreras, son enfermeros, son psicólogos, son técnicos en laboratorio, ni técnicos, recién empezando. Entonces, creo que hay una flexibilidad en la norma, ¿no? Que indica de que ya no se necesita ser un técnico en farmacia, sino un certificado, discúlpeme, de repente estoy mal, me corrige, doctor, un certificado que acredite de que tiene estudios, ¿no? En farmacia. Entonces, ¿cómo supervisamos eso? ¿Por qué en este caso la direza, como usted mencionó, no sancionan eso, ¿no? Porque esto es sancionado también, si no me equivoco, está tipificado dentro de las sanciones, ¿no? De nuestras normas farmacéuticas. Entonces, como bien dice mi compañero, más salen fiscalizados las boticas pequeñas, como usted menciona aquí en esta botica de Santa Clara, ¿no? En un cerrito. Y no salen cuando se sabe que tienen muchas faltas las grandes cadenas. Gracias, doctor. Ese es mi aporte. Bien, doctor Ronald. La norma ahora exige que sea mínimo técnico de farmacia, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que estamos tratando de priorizar a los informales. Entonces, ¿dónde hay más riesgo? En una botica informal que ni siquiera tiene autorización sanitaria de funcionamiento, o en una que es formal, pero que tiene deficiencias. Entonces, en la formal se entendería que la droguería, que también es formal, le va a expender, porque la cadena de suministro de medicamentos es laboratorio, droguería y farmacia o botica. Pero un informal, ¿de dónde compra? Porque una droguería formal jamás le va a vender a una botica informal porque sabe que va a ser sancionada. Entonces la pregunta del millón es, si esa botica es informal, ¿a quién le compra? ¿De dónde adquiere los medicamentos? Obviamente del mercado negro también, pues. Entonces, por eso salen en las páginas de Facebook y en las noticias, ¿no? Estas boticas pequeñas, porque son informales. Ni siquiera han solicitado la autorización sanitaria de funcionamiento. Y a esas se les da prioridad. ¿Por qué? Por el riesgo. Entonces, la autoridad sanitaria tiene un catálogo de riesgos, una puntuación. Y entonces, de acuerdo a la puntuación, siempre salen estas informales, porque como su nombre lo dicen, son informales, clandestinas, no las podemos mapear, no sabemos que existen hasta cuando estás por ahí o cuando la gente denuncia, ¿no? Entonces, porque la formal que tiene deficiencias, por lo menos se ha presentado. Miren, señores, soy Botica X y acá está mi director técnico que me va a hacer la apertura y seguramente mañana va a renunciar, pero no importa, por lo menos me ha hecho presente. Entonces, la autoridad sanitaria ya lo mapea. Allá usted está en la esquina X del Cerro 4, ya está, pero ya lo tienes mapeado. En cambio, el que está en el Cerro 5, ni siquiera sabes que existe. Y cuando vas al Cerro 4, te das cuenta que hay un Cerro 5, entonces te vas allá y sancionas, porque esta ni siquiera tiene licencia de funcionamiento. Entonces, esa criticidad no la vemos, pero la vemos publicada en la página del Contrafalme o en las noticias. Entonces, la gente como ustedes también piensa igual. Oye, ¿por qué solamente van a ellos? ¿Y por qué no van a las cadenas? Por lo menos la cadena pues está formalizada. No estoy justificando nada, simplemente estoy viendo la criticidad. ¿A quién atiendes primero? ¿A la emergencia o a la urgencia? La urgencia es un dolor de muela. La emergencia es, no sé, una apendicitis o una peritonitis. Entonces, ¿a quién salvas primero? Entonces, pensando en el riesgo, es mucho más peligroso para la población ese informal que uno formal que se puede corregir, que se puede poner a derecho más adelante. Ahora, cuando se hacen las visitas a a las farmacias formales, porque también se hacen, con menos frecuencia, pero se hacen,
se considera también el tema de si tienen químicos farmacéuticos, si tienen técnicos en farmacia laborando ahí. Cuando no son, se hace el acta y se sanciona. No se sanciona penalmente, se sanciona con multas y de manera administrativa. ¿Sí? Entonces no es delito trabajar. Para trabajar así, de donde no corresponde, usurpar funciones que no te corresponden, hacerte pasar por médico cuando no lo eres, sí es un delito. ¿Sí? Pero en el técnico en farmacia, como no hay una documentación, él no agarra pues una receta y pone su sello, o sea, no hay evidencia que diga que está haciendo la dispensación, ¿sí? Y entonces se constituye un tema administrativo y no necesariamente penal. Entonces, ¿qué hace el inspector? Coloca en el acta todo lo actuado y luego pasa al proceso sancionador. De ahí sale una multa y a veces se tiene que, cuando corresponde, se cierra el establecimiento como medida de seguridad sanitaria. Pero tiene que haber elementos de convicción que permitan cerrar. O sea, no es porque el inspector se le antoja y lo cierra, tiene que haber elementos de convicción para poder cerrar. ¿Sí? Eso es evaluado no solamente por farmacéuticos, sino también por abogados. Entonces, el acta tiene que estar debidamente redactada. Si no, podemos ser acusados por abuso de autoridad y el plato se da la vuelta. ¿Sí? Entonces, eh, se los comento para que ustedes tengan digamos, una idea mayor de lo que significa esto. ¿Sí? Seguimos entonces. ¿Qué sucede con los e-commerce? ¿No? Lamentablemente aquí no podemos hacer nada porque la gente entra al internet y encuentra de todo, pero no sabemos dónde está, cómo pagó, puedes pagar por llave, pero ¿cómo lo sigues? ¿Cómo trazas ese medicamento? Eso es lo difícil, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, algunos de las plataformas donde la gente compra. Pero yo compro mis medicamentos en Mercado Libre y ese medicamento viene bien, sí, probablemente en otro país, pues, pero de aquí, de que llegue al Perú en buenas condiciones, no sabemos. No se compra medicamentos en lugares que no sean establecimientos farmacéuticos. Eso es básico. Siempre se debe comprar medicamentos en establecimientos farmacéuticos. ¿Cuál de estos es un establecimiento farmacéutico? Ninguno, pues. No, pero los cosméticos también necesitan ser seguros, eficaces y de calidad, ¿sí? Y también los productos sanitarios, también los medicamentos, también los dispositivos médicos. Entonces, ¿quién controla que sea seguro, eficaz y de calidad? La autoridad sanitaria. ¿Quién corrobora que esto continúe? La cadena formal, los establecimientos farmacéuticos, considerando que tienen a un director técnico que evalúa, que acá está el director técnico, que chequea. Pero cuando no sucede, cuando compramos en internet las ofertas, cuando vienen de Temu, los cosméticos, solo sabe Dios qué te estás poniendo al rostro. Pero la gente compra y después lo revende. Y la población, como lo ve más barato, lo adquiere. Pero no ha sido testeado. Hace un tiempo hubo una investigación en laboratorio, ¿ah? ¿Ya? Textualmente mi hijo. Entonces, papá, cómprame esmalte de uñas. Voy a hacer mi práctica de metales pesados. Entonces yo estaba yéndome a comprar pues una marca reconocida. Me dice, no, 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 del mercado, así esos baratitos, esos que tú incautas. Y me fui a comprar, me costó un sol, señores, un sol, un esmalte de uñas en un mercado. Y obviamente salió cadmio y plomo. Tenía cadmio y plomo que la gente se pone en las uñas y después de unos años tiene osteoporosis, tiene osteopenia y encima después de los 40 años sigue consumiendo bebidas gaseosas, pese a que ya la menopausia les quita las hormonas, igual siguen consumiendo más bebidas gaseosas para evitar la absorción de calcio de manera adecuada. Y después, ¿quién tiene la culpa? El Estado, que no hay citas en salud, que no hay medicamentos en los hospitales. Pero si no te has cuidado, sabiendo que la situación no es la mejor en el tema de salud, no te has cuidado. Te la has pasado comiendo comida chatarra todo el tiempo.
todo embotellado. Cuando pudiste haber cambiado de hábitos, pudiste haber hecho ejercicio. Entonces, no toda la culpa de la autoridad sanitaria. También el peruano tiene que adaptarse, tiene que procurar cuidar su salud. Entonces, no podemos comprar pues en el Internet. Miren lo que venden en el Internet. Si a alguien se le ocurre falsificar, acá están las tableteadoras. Tienes ofertas desde $3.500 hasta 6.000. O tienes los punzones del Xanax, ya quieres falsificar, ya te lo venden todo por internet. O sea, ni siquiera tienes que esforzarte. Miren a qué nivel hemos llegado, ¿ah? ¿Sí? Entonces, por eso era importante mostrarles estas láminas. ¿Sí? Entonces, este es el mercado formal, pues, el azulito. Pero acá entra el mercado negro. Hoy no estoy ganando bien, las ventas han bajado, pero me están ofreciendo un producto directo del laboratorio. Mentira, es directo del contrabando, directo de la falsificación. ¿Y quién es el que paga todos los platos rotos? El usuario, el paciente, que podemos ser nosotros en algún momento. Ojo, ¿sí? A mí, por ejemplo, me pasó importante que me fui al Cusco de comisión por esto de los cloruros, ¿ya? Y de pronto me decía, yo quería comprar furosemida. Bueno, no estaba mal, sino que busqué comprar furosemida para ver si me vendían sin receta médica. Señor, un favorzote, yo no soy de acá, quiero comprar. No, su receta, señor. Su receta. En las 5 que entré, en las 5 me pidieron recetas. Entonces yo me sentí contento. No sé si coincidió, no, la razón no la sé, pero qué bueno que por lo menos allá te pidan receta para venderte antibióticos. Que debería ser así. Siempre fue así y siempre debió seguir. Sino que ahora uno va, me duele al orinar, ciprofloxacino cada 12 horas por 3 días. ¿Cómo? Que es increíble. Es una quinolona, fluoroquinolona. ¿Dónde actúan las fluoroquinolonas? En las topoisomerasas, en la ADN girasa. Estás dañando el ADN. Pero ¿cómo es posible que ese señor te venda quinolonas? Entonces, así estamos, pues. ¿Por qué? Porque nos automedicamos. Y nadie le preguntó si tenía fiebre, si había disuria, no, si la puñopercusión era positiva, nada. O sea, simplemente me duele al orinar suficiente para que te den quinolones, ¿no? Entonces, esto es peligroso realmente. Denme un segundo que mi laptop se quiere apagar. Le voy a conectar el cable, ¿sí? Denme un minuto. No me había dado cuenta que desconecté el cable de poder. Denme un minuto. Ya está. Seguimos entonces. Esto les muestro para que ustedes se den cuenta en las condiciones en las que se encuentran los productos. O sea, lo que les estoy mencionando no es solamente producto de mi imaginación, sino miren, así en estas condiciones, ustedes van a comprar medicamentos así en el suelo, así en galerías, este es el fiscal, ¿no? Compañeros del trabajo. Aquí vamos a ver más fotitos, perdón. Aquí miren, estas son las condiciones en las que encontramos. Miren, productos sanitarios. Tu detergente Patito, que debe estar a $1.50, si lo encuentras a $1, no lo compres, pues. Es aceite, es un detergente industrial que en esta mezcladora de cemento lo muelen, lo mezclan y le ponen sal para que pese y así te lo venden. Después dermatitis, se malogra la ropa. No, bueno, la ropa se recupera, pero la dermatitis, un sol ahora te cuesta mucho más porque tienes que llevar al médico a tu bebé. Sí, tengan la gentileza de apagar sus audios, los que lo tienen prendido, salvo que vayan a participar. Y entonces, cuando se incauta, cuando se encuentran en estas condiciones los productos, miren acá el control de calidad, aseguramiento de calidad, miren. ¿Pasó o no pasó? No pasó, pues acá igualmente. ¿Tú crees que esto va a pasar en una industria legal, formal? No pasa, pues, ¿no? Entonces se hacen estas conferencias de prensa donde todo lo incautado se pone a disposición para que la población sepa.
Pero esta noticia no la ve la gente, pues, pero si le pones a Magali, eso sigue rapidito. Saben con quién se casó, qué va a hacer, cuál es su próximo viaje, pero si le preguntas dónde comprar medicamentos, lo desconoce. ¿Sí? No sé si Eduardo levantó la mano o vi mal. Lo Sí, escuchamos. doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Y todo el medicamento incautado va a incineración o qué se hace con ese producto? Le llamamos disposición final, se destruye, todo se destruye. ¿Sí? Esto es, primero es contado minuciosamente, uno por uno. Se llama acta de evaluación. Todo esto se le pasa a la carpeta fiscal. Y cuando el juez sanciona, como es evidencia, una vez que sanciona el juez, señor, usted tiene 5 años de pena privativa de libertad, por dar un ejemplo, porque la pena de privativa va desde los 4 hasta los 10 años. El juez es el que dice, nosotros no. En el Perú todos somos inocentes hasta que el juez no diga lo contrario. Entonces, el juez le pone la pena y ahí recién se puede destruir. ¿Por qué? Porque es evidencia, pues. No lo puedes destruir ni bien o incautas. Tienes que esperar el proceso penal. Una vez que se acaba el proceso penal, el juez dice, se dispone la disposición final de los productos incautados. Ahí lo destruyen. ¿Sí? Se destruyen 10 toneladas. Por lo general, de hace unos años, casi el promedio es unas 10 toneladas al año. Es bastante. 10 toneladas es bastante. En este operativo hemos incautado 15 toneladas de detergentes. Miren, 15 toneladas. ¿Dónde? En San Juan del Lurigancho. Específicamente a 15 minutos del último paradero del tren, que ya ni siquiera sé cómo se llama ese lugar. Creo que pertenece a Guarochirí. Ya era lejísimo. Hasta la 1 de la mañana ahí metidos sacando toda esta mercadería. ¿Sí? Y la gente a la vuelta comprando patito a un sol. ¿De dónde? De aquí. Entonces, ¿qué ha dicho el titular del registro sanitario? Yo nunca vendo a sus ambulantes, siempre vendo a tiendas grandes. 50 en un mercado, patito no es, no es. Pero la gente compra, ¿por qué? Porque es más barato, pues, definitivamente. 50 céntimos de ahorro. Miren estas condiciones. Así hacen medicamentos, señores. Miren, acá están los grafadores, acá están los viales, las tapitas, la tapa de aluminio, así cocinitas eléctricas. Aquí vemos todo el polvo a granel que van a utilizar. Este es un laboratorio clandestino, por ejemplo. Aquí tenemos más evidencia todavía. La maquinaria que utilizan, las laminadoras, ¿no? Aquí como imitan claramente, este si no me equivoco es el Pluvax. Acá tenemos Pluvax, Sorochepil, Dioxaflex, Urodixil, así. Mira, acá están las formas, ¿no? Estas cuñas que van a utilizar, estos moldes que van a utilizar para falsificar. Así de, en estas condiciones paupernas. Acá vemos, por ejemplo, la diferencia entre un original y un falso, con papel ilimitado podemos observar, ¿no? Ojo con las hormonas, ¿sí? Detallitos. A simple vista uno no sabe si es falso o no. Se tiene que llamar al titular del registro sanitario para que nos ayude. Oye, ¿es tu producto o no es tu producto? Este no es. ¿Por qué al titular del registro sanitario? Porque es como si fuese la mamá. Cada madre conoce a su hijo. El titular del registro sanitario sabe lo que produce. Y por eso que con ellos se hace el acta, la autoridad sanitaria, y lo refrenda el titular del registro sanitario. Ese documento se pasa a la fiscalía y el fiscal con ese documento inicia la acción penal. Entonces, así va de la mano. Esta me la presté, no es del Perú, pero ellos habían encontrado cemento, talco, ácido bórico y anilinas de uso industrial. ¿Sí? Pero en el Perú, un grupo de policías expuso diciendo que había encontrado cemento, había encontrado excretas de ratones también, ¿no? Muy parecido a esto. Acá miren, este parece el original, pero no lo es.
¿no? El genuino dice, está así medio borroso. Lo hacen a propósito para que el falsificador, ¿no?, caiga en la trampa, ¿sí? Entonces, cada empresa tiene sus estrategias para evitar que le falsifiquen, pues. Acá tenemos otro. Este es un producto para el cáncer. Y hasta hace poco una amiga me decía que está como 14.000 soles. Que te falsifiquen 14.000 soles realmente duele, pues. Es bastante dinero. Y encima que no le cure al paciente, ¿sí? Entonces, ¿se falsifica solo los de marca? No, se falsifica todo lo que se imagine. Todo lo que dé dinero se falsifica. Entonces, es muy probable que lo que salga en la propaganda se falsifique, ¿sí? Todo lo que vean en la televisión, en propaganda, hay que tener cuidado, porque es muy probable que se falsifique. Porque ya les están haciendo la propaganda gratis, ¿sí? ¿Existen medicamentos falsificados de buena calidad? No, pues, definitivamente no. Porque ya han visto dónde los fabrican. Es imposible que sea de buena calidad, ¿sí? Miren, ¿qué es un medicamento falsificado? Tiene de todo un poco, pues. Falsifican de todo un poco y este producto puede matar, así textual. Puede tener un producto que es tóxico y una persona es alérgica, un shock anafiláctico y ahí no hay vuelta atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la autoridad sanitaria además de estar cerrando farmacias o boticas? También hace campañas de sensibilización, ¿sí? Y parte de esta actividad es justamente lo que estoy haciendo ahora con ustedes, tratar de sensibilizar. Tienen que, porque hacia la botica, que tenga tus datos y se encuentren estos tipos de productos, te van a llamar y vas a tener que seguir el proceso penal. Y eso va a costar, porque no solamente es tu abogado. Hicimos un operativo en Lima Norte. Es un técnico, el representante legal y el técnico en farmacia que está terminado para hacer técnico. ¿Por qué? Porque como fuimos con la policía ahí mismo tomó riendas en el asunto y se fueron presos los tres. A los 4 días fui a declarar, el señor ya estaba preso, yo fui a declarar como perito, pues, ¿no? Para determinar qué pasaba con los medicamentos falsos, vencidos, mejor dicho, en este caso. Y no estamos libres si es que solamente dejamos nuestra plaquita y aparecemos en el momento de la intervención. Porque cuando ¿cómo es? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, cuando llegó el farmacéutico, yo recuerdo que le reclamaba a la señora, a la dueña, yo te he dicho que tengas cuidado, si estamos conversando, pero no tienes que conversarle, pero que pagan poco, renuncie pues, el dinero que me están ofreciendo, entonces no acepto. Entonces, estas son las campañas, ¿no? El Día contra la Falsificación de Medicamentos es en febrero, la medicina Bamba Mata es en julio, Por tu salud ponle ojo al medicamento es en septiembre, y la campaña de recolección de medicamentos es todo el año, pero se celebra en noviembre. Entonces, ustedes en la Universidad Winner tienen un contenedor rojo, donde pueden colocar los envases de tu champú, el aftershave, no sé, el maquillaje que ya no vas a usar, los medicamentos en tu casa que ya no vas a usar, por ejemplo, le cambiaron la medicación al abuelito o al papá, o revisa tu botiquín desde el COVID, de repente ya se vencieron, entonces ya elimínalos en el contenedor, porque si lo mandas a la basura, el reciclador los coge y después los encuentras en la botica de la esquina.
Entonces, como dijo el doctor, le ponen una etiqueta o le cortan la fecha de vencimiento y te lo vuelven a vender. Por eso es mejor que lo que vemos aquí. Ya de estos productos ya tengo 3 toneladas. Miren, ni siquiera no estamos ni mitad del año, ya tengo 3 toneladas. Entonces, sí funciona esta campaña. Y la gente elimina todo lo que no va a necesitar. ¿Sí? Entonces, acá están algunas de las campañas. Miren, la gente cómo se suma, ¿no? Se disfrazan, vamos a los colegios, capacitamos a autoridades también, porque no solamente es también población, pues, ¿no? Y también ellos nos ayudan, ¿no? Hacemos webinars, horas, ¿no? Nos invitan a las universidades, como en este caso, gentilmente la doctora Adela también nos ha permitido coordinar con ustedes. Aquí esperemos mejore pronto, porque hacer un aplicativo significa dinero, ¿sí? Y entonces, por lo pronto tenemos el Observatorio Peruano para saber dónde, primero, si la botica está formalmente constituida. Por lo menos es ese paso. Porque cuando tú colocas aquí el medicamento que vas a comprar, por lo menos te dice esa farmacia está formal, es formal. Ya es un incentivo. Encima te dice quién es el farmacéutico. O sea que vas y preguntas de frente, ¿está el doctor Juan? Porque tú has visto que ahí dice que el doctor Juan es el químico farmacéutico director técnico. No, no, no está el doctor Juan, ya, entonces regreso, ¿cuándo va a venir? ¿Qué significa ese regreso? Que esa botica informal ya no va a vender, pues. Como nadie le compra, porque no hay farmacéutico, va a tener que cerrar. Entonces la población tiene poder, pero tiene poder cuando conoce sus derechos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que transmitirle esta información para que ellos sepan cómo actuar. ¿Dónde también puedo comprar? En las farmamisas, pero acá no hay de marca, pues. Acá solamente son genéricos. Y acá te piden receta médica, y acá siempre está el farmacéutico. Entonces, la gente no quiere ir, pues no, es que ahí te piden receta. En cambio, en la esquina no te piden receta, te venden nomás. Y entonces había un señor que vende nomás y le vendía benzodiazepinas a chicos con ropa de colegio. Quinto de secundaria, compraban benzodiazepinas en donde el inescrupuloso y molían la benzodiazepina y se la daban en agua a sus compañeras de colegio para hacer tocamientos indebidos en los baños. Si ese señor no hubiera vendido benzodiazepinas, no pasaría esto, pues. Pero ese señor era una botica informal. Ya se dan cuenta el riesgo, ahora ya entienden por qué la autoridad prefiere, por el riesgo, atacar a las informales. Y las informales son pues esas pequeñitas que aparecen, los emprendedores, entre comillas, que no tienen autorización sanitaria, tienen farmacéutico, que no cumplen ni siquiera con el metraje mínimo, ni las condiciones ambientales para la botica o la farmacia. Y encima no sabemos de dónde le compran, porque no tiene ninguna. Dame la trazabilidad de tus productos, ¿dónde los has comprado? Muros. No, la dueña lo tiene. ¿Quién es la dueña? No, no me contesta. Ya, señor, váyase. Y si encuentras falsos o vencidos, ya, enmarrocado, señor, váyase. Ya le dirá pues al juez dónde compró. Entonces, los titulares se pueden denunciar. Yo no le dije, mira, en el JON dice denuncia. ¿Denuncia qué? El comercio ilegal. He visto la botica a la esquina, pero es mi vecino, mi amigo, ¿cómo lo voy a denunciar? ¿Y cómo es? Él sí te puede hacer daño, pero tú no lo puedes denunciar. Se los comento, esto que les digo es lo que yo he escuchado. Es un poco la experiencia, ¿sí? Entonces la gente dice así, no, pobrecito, pues sí es mi vecino, he crecido junto con él. Sí, pero te está vendiendo un producto ilegal, pues deberías denunciarlo. Porque no está mapeado, pues. O sea, la autoridad no sabe que existe. Por eso regreso al ejemplo de la cocaína.
Si la policía sabría dónde se vende coca, no habría pues esta droga, todo estaría incautado. Pero justamente por eso es clandestino, por eso es ilegal, por eso es informal, porque funciona a escondidas de la autoridad. Entonces, ¿quién tiene los ojos para ver? La población. Entonces, se puede denunciar. Entonces, la población va, mejor dicho, la autoridad va a la denuncia. Por eso también, este es un indicativo también para hacer ese tipo de intervenciones. Yo les decía, el cerro 3, el cerro 4, ¿cómo vas a saber que en ese cerro hay una botica? Porque la población lo dice. Recibimos la denuncia, ya se arma el operativo y vamos. Porque de otra manera no hay forma de conocer. ¿Y por qué denuncia a la población cuando le hizo daño? Me ha caído mal, no me ha hecho bien. Ahí recién denuncian, porque antes no denuncian. Y cuando estamos cerrando, sale un grupo de personas. ¿Pero por qué? Si ese doctor es bueno. ¿Qué doctor, señor, no tiene ni quinto secundario? Así funciona cuando no sabemos nuestro derecho. Acá está. Denuncias contra el comercio ilegal. Hacemos clic, va a salir esta pantalla. Ponemos nueva denuncia. Acá te dan algunas directrices, ¿no? ¿Qué significa? Y ponemos nueva denuncia y podemos colocar, ¿no? La botica X y Z ubicada en la esquina entre calle A y calle B del distrito X no tiene autorización sanitaria de funcionamiento. Y me ha vendido antibióticos sin receta. Y de todo lo que se te ocurra escribir ahí, entonces nosotros vamos a ir. Si quieres que se te comente qué pasó a raíz de la denuncia, puedes poner tus datos. Pero también es anónima. No, pero voy a tener represalias, es mi amigo. Ah, ya, entonces es anónima, nadie va a saber que eres tú, pero vamos a ir y se va a tomar las acciones que corresponden. ¿Sí? Síganos, ya muchos de ustedes lo hacen, ojalá que continúen. No sé, no estoy seguro si estas están funcionando, estos QRs, porque creo que tienen su fecha. Igual entren al GTM contra FAMI por Facebook, y también tenemos TikTok, también ahora ya tenemos Instagram, hace poco, y más adelante tendremos otras redes que nos van a permitir llegar a cada vez más personas. Sí, les comento, en abril, no, miento, estamos en junio, en mayo, el mes pasado, hemos pasado el 250.000 de personas alcanzadas. O sea, más de 250.000 de personas han visto las publicaciones que hemos hecho. Entonces, ¿con qué fin se hace esto? Para que la población se cuide, ¿sí? Exija la presencia de un farmacéutico. Entonces, ustedes tienen que decir, soy químico farmacéutico. No soy químico, sino químico farmacéutico. Cuando yo voy a los debates periciales o cuando me llaman los jueces, me dicen, señor químico, yo me quedo callado, no escucho. Dice, oiga, señor, le estoy llamando a usted. Perdón, soy químico farmacéutico. Allá, señor químico farmacéutico, responda usted. Ahora sí, con propiedad voy a responder. Si me dicen de otra cosa, yo no respondo, porque yo soy químico farmacéutico. Entonces, la población tiene que saber que existe un aliado para cuidar su salud. Entonces, si no saben, yo me pregunto, ¿ustedes en sus redes sociales saben, sus compañeros, sus amigos en las redes sociales y de tu WhatsApp, saben que eres futuro farmacéutico? Te preguntan, oye, me ha dado esta receta, ¿qué? ¿Dónde la compro? Le dices, ¿sabes qué? Entra al observatorio, o utiliza esta marca, o te vas y chequeas los intercambiables y le dices, oye, ¿sabes qué? Hay un intercambiable que es bueno, bonito y barato, y además funciona igual que la patente, porque ya he hecho los estudios de intercambiabilidad. Entonces, compra ese que es barato y vas a tener el mismo efecto que el de marca. Si todavía no te preguntan, preocúpate, porque no saben que eres farmacéutico, o no saben que eres futuro farmacéutico. Deberían preguntarte ya, pues, porque ya estás a punto de egresar o ya has egresado. Entonces, la gente debería saber en ti, ¿sí? Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Sobre todo el dinero. Si bien aquí vemos algunos detalles, porque son mafias organizadas, ¿ah? Recuerden que esto no es aislado. Ya la falsificación de medicamentos ha superado al narcotráfico. Así de fuerte es esto, ¿ah? Es a nivel mundial. Si ustedes entran a la Interpol, hay operativos llamados Pangea, ¿ya? Así se llama, operativo Pangea, y esto mueve millones de dólares.
Entonces, no es que te llega el falsificado que lo hicieron en la esquina. O sea, ya esto es una red criminal, así tal cual, ¿ya? Inclusive, de los productos, de los 15 productos más falsificados a nivel mundial, está el Cialis y el Viagra, por si acaso, ¿sí? Por si acaso. Acá vemos algunos datos estadísticos, porque ustedes pueden decir, no, solamente funciona en el Perú. Mentira, esto es a nivel mundial, miren, a nivel mundial. Claro, no hay datos del 2025-26, pero algunos que he podido encontrar ya en el Instituto de Seguridad Farmacéutica, que es Estados Unidos, hasta el 2021, ¿no? Miren acá, países de alta vigilancia sanitaria también tienen farmacias online donde las cosas no van bien, ¿sí? Sin receta, con receta. No compran medicamentos online, miren, en países de alta vigilancia sanitaria, también en unos que no, pero acá aumenta la falsificación, no necesariamente aumenta la fiscalización. Y miren, pues no, casi ha triplicado en 10 años. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que sí se falsifica, entonces más operativos, más operativos, más operativos. Pero no se trata de ser operativos, se trata de que la población ayude y no compre pues en la feria, no compre en el mercado. Como repito, no compre pollo en la ferretería, pues, ¿sí? Acá están las marcas, miren, Cialis y Viagra, las más falsificadas. Esto me la presté de una capacitación que tuvimos con varias instituciones. Por eso le he puesto la fuente, ¿no? El programa Vamos por lo Legal, Cialis y Viagra. Dentro de los que, por si acaso, Nike es de los que más falsifican, ¿eh? Si no, ve por Grau, por Abancay, entre Abancay y Grau, todas las marcas de zapatillas, todas son falsas. No se les puede comprar ahí pensando que es de marca, ¿no? Louis Vuitton, la única tienda autorizada en todo el Perú es el Jockey. Si no lo has comprado en el Jockey, es falso, así, textual, ¿ya? ¿Qué pasa? Esta noticia pues nos cae como un balazo de agua. Somos el número 2. Los campeones solo nos gana China. Esto es el último dato del índice global del crimen organizado del 2023. Ya quisiéramos estar en el número 2 en el Mundial de Fútbol, ¿no? Pero estamos en el Mundial de la Falsificación, junto con Paraguay, entre los más trolls, ¿sí? Entonces da pena, pues, realmente, ¿sí? Por eso tenemos un día contra la falsificación de medicamentos, porque somos uno de los países donde más se falsifica, ¿sí? Perdón, acá, esto es del 2018 todavía, pero me parece importante, porque robados, adulterados, de contrabando, hay algunos medicamentos que tienen un signo de $1, esos son de contrabando. Pero si es de contrabando, pues es legal en su país, acá no, pues porque no tiene registro. Estás evadiendo impuestos y lo más importante, no sabes cómo llegó. O sea, las buenas prácticas de distribución y transporte, caso omiso. No saben que existen buenas prácticas de distribución y transporte. Estrategias, esto lo dice OMS, ya tenemos algunas, la trazabilidad, estoy formando parte de este equipo, ojalá que este año se consolide. Mejorar el marco regulatorio, hemos propuesto que se incorpore los robados y los sin registro sanitario en el Código Penal, esperemos que prospere, las campañas que se hacen normalmente, la alianza con la tecnología, estos aplicativos, ¿no? Esta forma de difundir los QRs, el Facebook y otras cosas. Y obviamente la mano dura, pues, ¿no? La mano dura, sobre todo a los ilegales, a los informales, ¿sí? Por el riesgo. Acá está lo que les decía, Código Penal. Es un delito vender falsos o vender vencidos. No solamente vender, tener, almacenar, comercializar, ¿sí? Entonces, este es el acta que les decía. Se hace un acta, se hace un acta preliminar, luego se hace un acta consensuada con el titular del registro sanitario, y se suma a esto los resultados del laboratorio y finalmente una sentencia. La sentencia permite que luego destruir lo incautado. ¿Sí? Así más o menos es el flujo. Pero tenemos que esperar lo que diga el juez. El juez es el que dice cuántos años esa persona va a ser privada de su libertad, ¿sí?
Acá es un caso real, miren, ¿sí? Obviamente he borrado los nombres, ¿no? Acá está falsificación, contaminación, adulteración de productos farmacéuticos. Acá están las empresas que han sido eh, dañadas en su propiedad intelectual. Entonces, estas empresas tienen su bufete de abogados. A ver, gánale pues a estas empresas. Es difícil. ¿Por qué? Porque estas tienen su bufete de abogados tromes justamente en lidiar con este tema. Es casi, casi seguro que te vas a ir preso. Eso es bueno, en parte es bueno porque de esa manera disuades a los demás. Acá están algunas de las marcas que se han falsificado. Ojo con estas marcas, ¿sí? Entonces, esto es un caso real para que ustedes sepan que esto no solamente es un bla, 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 sino que es efectivo, pues. Y obviamente, bien merecido esta persona inescrupulosa, ¿no? Que engaña. Ahora, además se ha sumado, seguro han escuchado de la droga zombie, ya, pues el fentanilo estaba haciendo estragos, se robaban fentanilos de los hospitales del MINSA. Entonces, ¿qué hizo la autoridad? Ya, ¿sabes qué? A partir del 19 de enero del año pasado, delito tener 6 ampollas de fentanilo en el bolsillo sin poder acreditar de dónde salieron. Y 35 años, ojo. Pero si solamente tengo 2, te va 7 años. Pero si tengo mi receta, es otra cosa. Pero si no tienes cómo demostrar por qué tienes 2 fentanilos en el bolsillo o en la cartera o como parte de tus pertenencias, te vas preso. Para que esto evitó que siga saliendo de manera sistemática en los fentanilos de los hospitales. ¿Sí? Entonces, a medidas drásticas, normativa drástica que trate de corregir la situación, ¿sí? Entonces, en resumen, el comercio ilegal es un problema de salud pública complejo, devastador, pero están ustedes, ahora que están sensibilizados, como promotores, como personas que le van a comentar a los amigos, a los familiares que consumen medicamentos, ¿sí? Ten cuidado, por si acaso, también existe un mercado paralelo, un mercado negro que nos puede dañar, ¿sí? Con esto termino mi participación. Muchas gracias por su atención. Pues, Andrés, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Hace poco, hace unas cuantas semanas, había escuchado de que el Instituto Nacional de Salud había lanzado un proyecto denominado Hampitariki, que es para la detección de medicamentos falsificados. ¿Podría explicar un poco, por favor, sobre en qué se basa este proyecto, qué es lo que busca, cuáles son los medicamentos, porque me imagino que son limitados los medicamentos que puede encontrar falsificados, y si se están utilizando en operativos este proyecto o si solamente es como proyecto nada más, ¿no? O si ya está en funcionamiento, si se han encontrado, cuáles son las limitaciones que tiene, por favor. Andrés, este proyecto inició el año 24, se concretó en algunas, este es una mejora de hace unos 5 o 6 años atrás. ¿Ya? Se empezó con cromatografía de capa fina, ¿sí? Que es un método de screening, todos lo sabemos, pero sirve, por ejemplo, como prueba piloto de campo. Se habían trasladado a algunas provincias importantes, sin embargo, los consumibles eran, digamos, rápidamente agotados y no había digamos, las herramientas como para reponerlos. Entonces, en el 2024 hubo una suerte de relanzamiento con algunas mejoras. Estas mejoras crearon al Hampetariki, que que ha permitido capacitar a muchos inspectores a nivel nacional y estos equipos que todavía siguen siendo cromatografía en capa fina se han trasladado a algunas provincias y ya las están utilizando. Sin embargo, como lo has dicho, es limitado para territorios, ¿no? Y la
digamos, el relanzamiento busca que sea un equipo IR, que tenga además una biblioteca, y entonces este infrarrojo va a detectar muchas más moléculas, muchas más cifras, y va a ser, digamos, el que va a dar la hora a futuro. Entonces, sin ánimos de desmerecer, porque yo conozco a estos profesionales, ¿no? El doctor Freddy, por ejemplo, es uno de ellos, que ha hecho posible que países hay. Yo mismo lo he manejado porque también he sido forense. Sí, usa sustancias tóxicas. La idea es que sea para medicamentos. Entonces, esperemos que en unos años estos pilotos ya están trabajándose, según el doctor Freddy, y esperemos que pronto salgan a la luz. Y se ha dado prioridad a las provincias porque aquí en Lima tenemos el Centro Nacional de Control de Calidad. Entonces, nosotros vamos, incautamos y lo mandamos rápidamente. El problema es en provincias, ¿no? Entonces, como no tienen un Centro Nacional de Control de Calidad cerca, este era una forma de identificar. Sí sabemos que es screening, pero ya nos daban luces. Vamos está falsificado y están dando. Esto continúe y tengamos el IR que ansiamos. Pues, ¿no? Esto es no sé si esperemos que siga. Ellos sabían de concurso. ¿No? Entonces, eso es lo poco que sé de Rampitariki, ¿sí, Andrés? Y espero que te haya sido útil la información. Bien, entiendo que van a tener otra ponencia en unos minutos, ¿sí? Ha sido un placer escucharlos. Gracias por la atención que me han prestado y espero que cumplamos esa labor de químicos farmacéuticos, no solamente expertos en medicamentos, en dispositivos médicos, en productos sanitarios, sino también seamos promotores de salud, ¿sí? Por favor, coméntenles a las personas que quieren que existe un mercado negro. No te automediques, exige la presencia del farmacéutico y por tu salud ponle ojo al medicamento porque la medicina bamba mata. Muchas gracias por su atención. Estimado doctor Luis Costilla, nuevamente en nombre del Programa Académico de Farmacia y Bioquímica, le doy mi más sincero agradecimiento. Muchas gracias a todos los asistentes también por las preguntas que le han estado haciendo, de nota que han estado prestando mucha atención. Muchas gracias nuevamente, doctor. Efectivamente, tenemos en 2 minutos una siguiente ponencia, así que le agradecemos todos y nos conectamos inmediatamente al siguiente link. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Gracias, buenas Gracias, noches. doctor, por todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.